Hola a todos, ¿cómo están? Acá Dragon of the Roll, dirigido por Alex Irin, mi persona, Armando Casas, salude. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video, el primero de todo. También, también por otro lado tenemos al señor Yal, el mexicano. Hola, muy buenas a todos. Aquí por primera vez y esperemos no pase nada raro. Sobre todo, esperemos que no pase nada raro como en los videos que grabamos anteriormente. Este canal se va a tratar principalmente de criticar el rol de Fola, pero sanamente. Vamos, Criticar, literalmente, esperemos que no estemos hablando 1 hora y media por gusto para que al final no se suba nada. exactamente, vamos a esperar eso. Así que vamos a hacer un resumen rápido, que vamos a hablar de la tercera temporada, en este caso del personaje de Roberto. ¿Y por qué la tercera y no empezamos desde la primera, segunda? Quisimos agarrar desde la tercera porque sentimos que es la que podemos hacer más críticas constructivas de lo que pasó, tanto positivas como negativas, como de lo que sea, porque nos dimos cuenta que esa es la que más... O sea, por ejemplo, yo he visto todas. Creo que Yale Armando también, pero es la que Sí, más renovada tenemos. realmente, sí, es como que es como el wipe que pudo pero no pudo. O sea, es como que él pudo ser el mejor, pero creo que se quedó Se quedó, debiendo más de lo que nos dio. Pudo haber, pudo haber sido el mejor wipe, pero no llegó a lo que debió ser. y a eso es lo que Sí, nos vamos a tratar como tal en este video. La primera parte va a ser un resumen como tal de lo que es el rol como tal, la historia, el lore, todo lo que nos llevó a lo que es, y después en adelante vamos a hacer como primero los puntos buenos, los puntos malos que deberíamos haber cambiado, pero para hacerlo más sencillo vamos a hacer un resumen rapidito. Empezando por, yo creo que lo vamos a dividir en dos partes al principio, que va a ser el lore de Roberto como tal y el lore de la organización que acoge a Roberto en este wipe. No sé si les parece. sí, me parece Eh, bien. Sí, me parece perfecto. Dale, entonces, si quieren comienzo yo con el principio. ¿Cuento yo la de Roberto o la cuentas tú, Armando? Si quieres, va empezando tú. Ya. Empezamos con el final de... Vamos a tener como que hacer un prólogo, porque en este caso el prólogo fue al terminar la Season 2 del rol, donde supuestamente se iban a ver el cáncer de Yaisa, en este caso, que es uno de los personajes principales, y Roberto le iba a acompañar, pero antes de eso Roberto decide tomarse unas vacaciones por Marbella, que en este caso es el servidor de Jackie, y ahí ocurren bastantes cosas que no nos ayudan como tal a la trama, pero sí hay uno importante, que es como lo que desencadena todo lo demás. Primero que nada, para hacer un pequeño resumen de Marbella, lo que pasa es que se encuentra con Kai, uno de sus viejos amigos de la Season 2, saluda La a Yakuza, la Yakuza, tienen sus aventuras por ahí, pero lo importante es lo que pasa al final. Arianda, el Banco Central, o sea, aparte de eso, Ari, con uno de unos PJs que todavía nos vamos a conocer hasta el final de la temporada, le hace una llamada a Roberto en este caso, y es una italiana, la cual le dice que a su novia, barra esposa, barra señora, barra lo que sea, la tienen secuestrada. Y por el tratamiento de su cáncer, más lo que la deuda que ella tenía con ellos, va a tener que encontrar 10 millones en menos de un año. Y así es como comienza la temporada con el spin-off. Ya, ahora, por otro lado, Armando, cuenta tú el otro lado. Pero, por otro lado, tenemos que todo lo que está ocurriendo en Marbella con Roberto y todo esto, pues casualmente coincide con la historia de los que están viviendo en Irlanda, que son Hilde, Jazz, Axel, Sara y todo ese Ariadna entorno, ¿no? Luna, De Ari y todo el entorno. Lo que pasa es que justamente esos se fueron a vivir a Irlanda pues por una mejor vida, alejarse de lo que es los santos y todo eso, pero
pues tenían deudas. Y como siempre las deudas pues te llegan y siempre van a tocar tu puerta. O en este caso siempre te van a secuestrar dos hijos, o por lo menos uno. Más que las Entonces, deudas, el pasado siempre regresa a ti. sí. Eso. Y bueno, entonces pasa esto de que a Hilde y a Sara les secuestran la mamá y el hermano respectivamente. Y coincide con también con la historia de Roberto, lo que hace que crucen sus caminos al inicio del web y se ayuden mutuamente. Ya, y más que todo para comenzar el wipe, lo que pasa es lo siguiente. Fola llega con la introducción, porque estos son dos cosas diferentes. La introducción que nos da Fola es simplemente que él fue para Irlanda, trató de pedirle dinero a Tig, Tig le dijo que no tenía el dinero, que no podía ayudarlo, pero sabía que igual parte de la familia, que en este caso de Hilde, igual tenía un problema. Entonces dijo, podrías hablar con ellos y juntarte con ellos. ¿Por qué? Porque entre los dos van a buscar unas soluciones. Porque entre los dos tienen el apoyo, tienen el cariño y sobre todo tienen el conocimiento para poder hacer algo. Ya, la cosa es que, resumen rápido, llegan, se integran como tal. La banda como tal empieza a hacer pequeños trabajos donde empiezan a generar confianza con los líderes de la ciudad, que en este caso son Sacha y Artyom, donde ellos dos son personajes que prometieron mucho y su relación con Roberto también prometió mucho, pero no tuvo una conclusión muy coherente por parte de la banda. Pero por parte de Roberto, él se encargó más al principio de llevar el negocio, o sea, no llevar como tal, pero trabajar en el negocio en el cual legalmente tenían ellos, que era el mecánico Luna Sport, el nombre Arianda Luna, para que no se le olvidara al principio a lo que iban. Ok, Y Sí, como en este caso Roberto prefirió ir más así despacio, no entrar de una vez de lleno en una banda. Prefirió ir pues tranquilo, sobre todo fuera, visionar un poco lo que era la ciudad, tal, y así encontrarse con gente civil. el sí, Roberto de esta temporada fue un poco, al inicio fue más tranquilo que las anteriores, aunque igual tuvo sus cositas, pero decidió ir un poco más tranquilo al inicio. pero hay que decir que esto no fue gracias o sea, gracias al personaje de Roberto o al lore de Roberto. Hay que decir simplemente que fue porque yo creo que esto igual lo vamos a dialogar después, pero es porque a Fola no le gusta el tema de ser un farmeador en las bandas. Yo creo que eso más que todo. Es que Forla le gusta más divertirse que farmear. Sí, cosa que está bien, está Entendible. correcta, pero como te digo, yo creo que eso va a ser un diálogo para la parte buena y la parte mala del resumen. Así que sigamos con el resumen. Que en este caso, como te dije, lo vamos a ir dividiendo como en dos fases, lo que está pasando con la banda y lo que está pasando con Roberto. Ya, total que la banda empieza a hacer trabajo y empieza como a centrarse más en el mundo ilegal, a como a poner las bases en lo que es la ciudad para poder tener toda la complejidad de después. Porque ahora son como una pandilla. El lore de GTA son como una pandilla. Entonces, ellos mientras que están generando sus recursos, generando sus cosas, por otra parte, Roberto es como más, no sé cómo lo podríamos llamar, como una persona que lo apoya, lo ayuda, pero él está como más relacionándose con harta gente dentro de la ciudad. En este caso conoció a Harper, hablaba mucho con X personas que ya no me acuerdo, pero Sí, o tenía sea, Roberto tuvo, o sea, como digo, o sea, al principio del wipe estuvo Roberto, sí, siempre dispuesto a ayudar a lo que haga falta a su, ajá, a Ile y esta gente de su familia y tal, pero después, o sea, estuvo como que se tardó en arrancar y decidir ya de una vez ser parte de la banda, porque también en defensa de Fola era la primera vez, o bueno, la segunda, que iba a entrar de lleno ya en una banda que era más seria que los Reddington en ese momento también. pero era, Entonces, sobre todo estaba iniciando, que es diferente. también que estaba iniciando. Entonces, ajá. Y sí, o sea, conoció
se conoció gente, como tú dices, a Harper, que es más importante de lo que mucha gente cree. Sí, también También el regreso de se Noah. relacionó, bueno, con bastante gente normal, pues, roleadora civil, que el típico rol de Fola que uno dice, que civileo, tranqui, relajado. Y como dije anteriormente también, mientras que lamentablemente interrumpía al Armando, que también tenemos el regreso de Noah. eh, lo cual es algo importante a futuro, no No, tal como al así. principio. Pero ahora yo creo que viene uno de los roles más importantes a nivel lore, que es cuando ya están oficializando lo que es la banda y tienen que hacer una misión la cual es recuperar la granja que anteriormente les pertenecía, que en este caso fue atacando la familia O'Neill, creo que se les dice. Y en este caso vemos un Prime, yo creo que en el rol de Fola, o sea, más que Fola o de Roberto, de Rojo, donde vemos como el inicio de una etapa que en realidad sí era bastante importante para lo que es el futuro del rol, porque tenemos que Sí, tener de en hecho, cuenta, dale, te iba a preguntar una cosa. No, a lo mejor me estoy equivocando y me estoy confundiendo. De casualidad, los nombres de los que estaban en la casa antes de que la tomaran, o por los nombres no, pero los apellidos no eran Winchester. no, Eran Winchester. no, era, Sí, no, ¿sabéis por qué? Porque eran los O'Neill, que eran los originales de lo que tienen esa granja. ¿Por qué? Porque los Winchester eran los de después. Winchester es una organización que crearon después, que era, ellos les sirven a la banda de Roberto. De hecho, hay un capítulo específico que lo tiene subido Shane que se llama Los Winchester. Por eso te digo. Ok, bueno, en- entonces me confundí junto con el Armando. sí, 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 sí. porque ese es lo primero, Ok, po, lo ok. de la granja, que es parte también del rol como tal del rol de GTA, como el lore de GTA. Sí, Y después Sí. sí, viene la llamada, la famosa llamada donde Jaisa le cuenta que la están torturando, que las cosas no son como son, que necesitaba que se apurara y todo eso. Y acá es donde al Claro. mismo tiempo donde empiezan las llamadas, también empieza el drama como tal en lo que es la organización, porque tampoco empiezan a hacer trabajos más fuertes, más grandes, y al mismo tiempo Roberto empieza a ser una clave importante en lo que es también Harper, lo que es Arteon y Sacha. No sé si Sí, queréis porque, seguir armando. eh, o sea, Roberto, sí, como él es más civileo en ese momento, ajá, él decide unirse a la banda, pero al tener ya una relación de amistad, pues, pero normal con Harper, que creo que cuando la conoció, no conocía a Artyom en ese momento, pero poco a poco se va fortaleciendo esa relación, esa amistad que tiene, que cuando se da cuenta de que está con Artyom, o bueno, cuando le dice que está con Artyom, decide, o sea, como que todavía le sigue tirando un poquito de onda, así un poquito de broma, pero decide ir con más cuidado, porque ya no, o sea, ya es más como que, ajá, está saliendo con mi jefe, o sea, literalmente si la cago yo, se acabó, está prácticamente así, que de hecho, por esto, un día que estuvo en Cayo Perico, estaba con máscara y tal, y como que se equivocó, se la quitó, y Harper lo vio con eso y decide alejarse de Harper por un tiempo. Sí. Y de hecho ahí fue cuando Ah. también empezaron a chipear a Arteon con Roberto. Porque Arteon siempre que veía a Roberto le decía, mmm, Sí, tuerca. le tira bien a pullita ahí. Sí, como que en realidad Harper era la le que sentía decía, más celos de ellos dos. Arteón le decía, tuercas. Ah, sí, no, 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 sí, eso. Ya, la cosa para que hacernos el resumen tan largo, la cosa es que acá empiezan como mucho lo que son las misiones, el apogeo, las conversaciones con Harper, igual empiezan a agarrar más confianza entre todos, y sobre todo yo creo que uno de los personajes que fue un apoyo importante, aunque a veces Fola la trataba súper mal, pero simplemente por ser, yo creo que
haber roleado tanta con esa persona es con Sara. No sé si les pasa. Pero de hecho, habían veces que hablaban súper bien, tenían conversaciones súper buenas, súper serias, súper bonitas. Y había veces que Roberto era una persona demasiado cortante con ella. O sea, Sí, sí, o sea, no es que la trataba mal. Yo Pero lo que siento es que había veces que no la tomaba en cuenta. Pero eso, no es de tratar mal, no que, o sea, está ahí, pero como que no, para él no. O sí, sea, es po. muy raro eso. Es Que que, de hecho, mientras esto pasaba también, este, con el rol de Noah, hubo un momento que Noah casi que se le insinúa. O sea, que ahí demostrando un poquito que Noah también está interesada en él, de sí, hecho. pero de hecho eso ocurre un poquito más adelante porque ahora viene lo de un poco random. Simplemente fue porque a Fola se le ocurrió darle un beso a Sara, haciéndole una broma, robándole su primer beso. Después viene la conversación seria ya con Sara, donde hablan de todos los temas, donde ya dialogan, donde también expresan un poco de lo que está ocurriendo, de las molestias que siente cada uno, también con la organización. Y después viene lo de Yaisa, cuando oficialmente le llega una llamada diciendo que Yaisa ha muerto. Que aquí, de hecho, yo siento que vieron que en cada wipe hay como un punto y aparte que define el rumbo de del wipe, o no el rumbo como tal, pero sí como que hay ¿para como una dónde se va a ir diferencia. el guay? Sí, y yo creo que esto es uno. Yo creo que este es el punto de inflexión, De porque quiebre. Podemos decir que fue el punto de quiebre y el inicio de un nuevo Roberto. sí, o sea, el inicio de algo que prometía, pero como que al final no Pero, se terminó pero, dando. pero no vamos a seguir spoileando de lo que va a pasar, de lo que nosotros opinamos. Porque Sí, vamos, pero por eso te digo, me voy a enfocar en si ese se día, resume. de hecho, porque ese día, ajá, pasa lo de Yaisa, está muerta supuestamente, Roberto pues está mal, Se rompe. que era conocido también, Noah fue la primera que estuvo con él, sí, después llegó Axel, Sara, Fue la y primera, Axel le dice algo, sí, Noah fue la primera. Y entonces, ¿qué pasa? Ese día Axel le dice algo ¿ya? que a Roberto le duele porque sabe que es verdad, que es cuando le dice Que le, Axel como que está negando que realmente esté muerta y dice, oye, mira, si no hay hasta que no, cuerpo, eso. no hay muerto, ¿sabes? Pero Si no hay cuerpo, hay que decir que esa frase es de Alexei, no es de, no es de Axel. no, pero esa frase no, no me refiero a esa frase, sino otra que viene ahorita, ¿Cuál? que es que cuando le dice, escúchame, ya está muerto, o sea, no, no sé dónde está, lo único que sé es que está en Italia, que está en Italia y que me dijo que iba a intentar escaparse y que si no me llamaba estaba muerta. O sea, tengo que confiar en su palabra. Sí, Entonces, Axel le dice, este, o sea, no recuerdo exactamente qué es lo que le dice, pero como que le dice, mira, no le llames rendirse cuando se llama cobardía. eso. Pero Y hay que, eso a Pola y, bueno, a Roberto y a Pola sabe que es verdad y le dolió porque se enoja con Axel ahí. sí. Y también hay que decir que en este punto fue también cuando Roberto se rompe y le cuenta todo lo que está pasando a Noah. Que esto fue también el desencadenante de lo que es lo que viene no, no viene al tiro, pero es que Noah entra a la organización. Es uno de los tantos Sí, desencadenantes. Y Noah y empieza a ser más cercana con Jax. Pero para eso queda mucho. por eso queda un Todavía poquito. falta. Todavía falta Sí, un poquito. Igual, o sea, sí, sí estoy de acuerdo en eso, de que, ajá, que Noah empieza a ver con otros ojos a Roberto, porque Roberto le dice que ha matado gente y tal, y evidentemente Noah no sabía eso, cosa que es impactante para ella también. sí. Entonces, y empieza a ver con otros ojos, De pero hecho, no lo deja igual. sí, hay que decir que ella sabía que Alexei lo hacía, pero no pensaba que Roberto también seguía esos pasos. A lo que ahora también vienen los trabajos especiales, más misiones, también donde Noah se incluye a la organización criminal, trabajos con Noah,
también en este fue el momento donde también tiene los trabajos donde Artyom le pide a Noah que mate a una persona y la mata Roberto, que en este caso era el papá de Harper, cosa que lo vi, yo me acuerdo que lo vi por otro stream, no como tal por fuera, pero un pequeño spoiler, Yo me era el acuerdo que papá de lo vi Harper. en el stream de Guatinani. De Sí, hecho, creo, de hecho, Roberto se enteró que sí era, o por lo menos le habían dicho que sí era él. sí, sí, Pues recuerdo haber visto. cosa que creo que hablan después, porque justo después tienen la conversación como relativamente importante con Harper, y después de eso ella desaparece, Sí, de hecho, donde a todo Roberto le pide eso, explicaciones a Artyom. sí, pero antes de eso, o sea, Roberto con Harper tenía, o sea, seguían hablándose y todo eso, y de hecho, Harper también se había mostrado interesada en él por un momento, Sí, antes de que desapareciera. sí, de hecho hay Es que en cierto uno de los capítulos se llama punto Harper igual detrás del mostró mucho pelirrojo. interés. Es que eso es verdad, lo que dijo el Jan. ¿Qué dijo, perdón? En cierto punto ella igual mostró mucho interés. Eso. Sí, lo único que, claro, me imagino que, bueno, Fola no quería nada de ese tipo de rol, y Por claro, lo que pasó con Yaisa. claro, y Roberto evidentemente no iba a saltar de flor en flor así de fácil. De hecho, no empezamos a hablar de eso porque ahora viene lo importante, que fue el quiebre de Industrias DiCaprio, que fue en el momento en que Roberto le estaba enseñando cómo hacer las cosas a Noah y Hilde le dice, se pone a pelear con Hilde porque no está de acuerdo con las decisiones que está tomando Hilde, no está de acuerdo con lo que él está diciendo porque él desde el principio dijo somos una familia, para hacer todas las cosas Sí, tenemos que estar de acuerdo, cosa que él de no, hecho, Y siempre hacía hincapié en que eran una familia. sí, y en este sí, caso o fue sea, la ese ruptura. conflicto llega porque como que Roberto le empieza a contestar mal a Sasha, y ahí el de no le gusta. Sí, Y po, llega el conflicto, y es lo que tú dices, que, ajá, aparte de eso, Fole evidentemente se enfada porque, ajá, primero está mandando a hacer algo a Noah que evidentemente no quiere, que fue lo del disparo, cuando le disparó él al papá de Sacha. lo De disparó. hecho, creo que todo pasó porque creo que se quejaron que Noah no quería dispararle a la persona y pues Le disparó Hilde como que Roberto. se enojó y ya Sí, o fue sea, cuando sucedió lo que sucedió. Sí, po, pero hay que eso es decir verdad. que, pero eso, la No, solución la tuvo, en este caso, la tuvo que hacer Roberto. A eso es a lo que me refiero. Y aún así, Roberto, Ok. habiendo cumpliendo el trabajo, habla, dialoga, Se discute. llevó la peor parte. Se llevó la peor parte y se porque le llama Roberto. disparan, le rompen la traición, o sea, le rompen como la confianza que tenía con él. Y aparte, no, de a poco se empieza a dar cuenta de que o sea, se empieza a alejar en vez de acercarse más a Roberto porque él la está protegiendo, él la está ayudando, se empieza a alejar. Y esto también yo creo que es un punto de inflexión en lo que vamos a hablar después, porque se empieza a acercar más a Y, otros integrantes de la organización, mientras que Y Roberto queda aislado, queda solo. No como que de tal, hecho, y hay que pero tener en cuenta que más en bien, la banda o donde estaban ellos, Roberto se empieza a quedar sin nadie. sí. De hecho, Sara es sí, la única que Roberto, lo comprende. en un inicio, Roberto estaba ahí por su familia, que tenemos que tenerlo en cuenta, porque para él eran familia, todos, así como decía Hilde, somos Sí, familia. Se empieza a quedar sin familia debido a todo lo que pasó. sí. Y de hecho, eso lo creo que teníamos que especificarlo un poquito más después para seguir avanzando en la historia. Porque acá es cuando él tiene problemas con ID, le dice a Hilde lo que está haciendo mal cara a cara, le dice que él va a comportarse como un soldado cuando tiene que comportarse como un soldado, pero él mismo ha dicho que ellos no son soldados, ellos son familia. Entonces ahí fue cuando sí, Y Sara aquí tiene la conversación con Sara, y acá es cuando él se aleja de la organización. Ojo, se aleja en el sentido de ser oficialmente organización porque sigue te faltó como... algo, ¿Qué cosa? el Pium. Ah, no, pero eso lo dije antes, po. Lo dije ya que lo ahí fue dijimos, ya lo dijimos. cuando... Ya lo dije. No lo escuché. Sí. Y Sí, de después, hecho, es que lo que pasa ahí también es que cuando se aleja, creo que realmente la única, o por lo menos los únicos que le siguen hablando,
son Sara y Jats. Jats por un momento, pero sobre todo Sara. No, ahí te equivocas, porque es Sara y No, Sol. y este de, ¿cómo se llama? J. No, pero los que le siguen hablando, Sara y Sol, ¿no? Sí, ¿Eran? Sara, Sol y J. J porque se lo Y J. J que es calavera, que se lo encontraba siempre, bueno. Solo por eso hablaban. Pero yo Que sí, recuerdo que Jats por unos días al menos sí estuvo también con él. Sí, pero eso y fue con el poco calvo, después. y con el calvo, El Buddy, el que nunca Como tuvo la el joyería. Buddy. Nunca fueron a hacer joyería. Y acá nunca vemos fue. como la parte principal del rol cuando empieza a recuperarse Fola, que según yo, a nivel como sistemático emocional, porque habla las cosas con Sara, le dice que no va a regresar ID, pero ella apenas lo necesite va a estar, porque no está de acuerdo con las decisiones que está tomando Hilde. Dijo que ella iba a seguir trabajando, pero con ella. No sé si se acuerdan. Sí, 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 sí me acuerdo. Después sí. tenemos lo que viene, el rol infravalorado o sobrevalorado para muchos y para pocos, el rol con Lexi. Sí, Que, realmente, o sea, por resumidas cuentas, claro, Roberto se aleja de todo, empieza otra vez el civileo y empieza a relacionarse con gente y justamente se encuentra a esta chica, Letzi, y bueno, ajá, parece interesante, empiezan a salir un día, tal, lo invitan a, a su casa, creo, a una si me lo pijamada. recuerdo, creo que a una pijamada a ver no sé qué cosa, Harry Potter creo que era. Y bueno, ahí pasa una Violento. cosa que de todas las personas que podía pasar, nadie se esperó que fuera una random en ese momento, que es que Roberto pues se lía con esa persona, se lía con Let's. Sí. Eh, Entonces, un poco raro ahí porque claro, mucha gente pensó que podía haber sido cualquier otra persona menos esa. o sea, de hecho, hay que decir que yo soy Team Sara desde el nacimiento, tanto con Roberto como con Yo Logan. ese, Yo soy Team yo, Sara yo, yo. desde el nacimiento. Yo quiero una relación entre el PJ de Ari con el PJ de Fola porque siento que se complementarían muy bien, pero demasiado bien. Y sí, De hecho, Prácticamente sí. Pero ahora bueno, también, yo era fan de esa relación. relación que nunca fue relación. Y después tenemos el momento en el que la policía empieza como a buscar y a preguntar sobre eh, Industrias DiCaprio como tal, pero no como su nombre, sino como, no sé, como el nombre de Hilde, de Sara, empezaron a preguntar mucho. Y en eso Roberto se dio cuenta y también se dio cuenta que su familia estaba en peligro, porque a pesar de todo, él quería volver. Y de hecho sí, vuelve. de hecho, creo que en ese mismo día pasa algo, que es que cuando vuelve, ajá, hace un trabajo y como que la policía como que lo agarra. Sí, ese fue el Y, día que te dije. y Jats como que lo salva, entre comillas, como que lo salva y lo meten preso a Jats a él. Sí. Y ahora Y viene ahí- ya, pero es que ahí pasa algo que también bueno, va a dar de qué hablar después, pero que, por ejemplo, cuando Jats lo meten a Federal, por culpa de Roberto en este caso, Noah se nota muy preocupada por Jax y ahí da como las primeras señales de que está muy relacionada con Jax y todo eso. sí. Y de Y hecho le echa la también porque culpa a Roberto. Y es cuando también sí, Te empieza un odio, poco la inflexión. Patito. que le echa la culpa a Roberto. De hecho, Roberto va a comisaría y le dice, oye, mira, pasa esto. O bueno, o sea, no es que se entrega como tal, pero le habían dicho, ve a comisaría. Es cuando querían que se entregara, que todos Claro, estaban moleste y moleste que vaya y se entregue. Sí. claro. Y Entonces de, él va y tal. No, o sea, no lo arrestan. Me imagino es porque lo ignoraron simplemente. sí. eh, no lo arrestan y dice, oye, mira, vine para acá, no me hicieron nada, no me arrestaron, no, solamente me hicieron Y se va a porque tenían dormir. el... No, Y no se va a lo dormir. arrestan estando él en busca de captura. Eso hay que aclararlo. Él no Claro. está.
porque no estaba, pues, no estaba en búsqueda y captura. teniendo- la policía teniendo su ID. O sea, es que al final, no sé, muy raro eso. Como que simplemente lo ignoraron, no lo arrestaron, nada, y siguió, como si nada, se fue a dormir, De hecho, tranquilito. después de eso viene el momento en el que nos saltamos en la anterior explicación, que fue cuando empezó a conocer las bandas. Conoció a los Bala, conoció a los Azules y conoció a, ¿cómo se llamaba? Kaizo, el de la Yakuza. Ah, ¿Cuál? Kazuo, Katsuo, sí. Katsuo. No, no me acuerdo del nombre Sí, y de repente de le ese. dije Hi Roberto, una cosa así, porque conocían a Kai y su organización. Una cosa así. Sí, y hay que Mm, tener en cuenta que Roberto era muy querido por Kai. Sí. Y espérate, antes de sí. seguir, ahora viene lo de lo que vamos a discutir mucho después. Me gusta Noah, un dilema, Sí, un es gran que dilema. se va a venir el otro, el video de analizando de los puntos buenos y malos, pero es que podría ser perfectamente un video aparte. Sí, y yo creo que va a ser justo después de este. Pero ya, volviendo al resumen, porque ya llevamos como, no sé, media hora hablando de este tema, exactamente 31 minutos. Así que acá viene con muchos dilemas, también hay misiones sobre todo, vienen cosas de la familia y ahí es cuando Noah también le dice, o sea, Noah le dice a Roberto que ella estaba enamorada de él, pero antes. Pero casual, mira, cuando vuelve a la banda, se notan que las cosas entre Noah y Roberto están tensas. Sí, Tensas a un punto de que se puede, Ni como, siquiera bueno, como hablar. dice la gente, se puede cortar la atención con unas tijeras. O sea, literalmente están tensísimas que ni se hablan y no hayan de qué, no, o sea, no hayan cómo empezar una conversación. es verdad. Y ahí es cuando Noah le dice a Roberto, mira, vamos a hablar. Y ahí Sí, es cuando sucede la primera conversación que es cuando ella se importante, confiesa. que es cuando se enoja, bueno, se dicen sus verdades, o más Sí, que todo Noah le dice las verdades a Roberto, porque Roberto en esa conversación justamente no dijo nada. no dijo nada, sino Noah descargándose todo, Sí, y hay y que, todo se jode todo, que es al final cuando Noah le confiesa que estaba enamorada de él, y ahí es cuando ya se rompe todo, y bueno, ya le iba a decir algo, No, ¿no? Ya. Entonces ese es como no. el primer lore. Y después viene algo que entre medios, por si acaso, no lo resumen como tal, pero hay que decir que Industrias DiCaprio en este momento tiene conflictos con The Lost, cosa que no se ve mucho en lo que es los De los mi resúmenes casita. de Lost, y de hecho hubo tantos conflictos que en un rato Roberto lo amenazó brígido. Si yo me acuerdo que hubo secuestros por los dos lados y una vez le dispararon en la cabeza a uno de The Lost y no me acuerdo si fue SK, pero sí fue complicado ese asunto. Después De vuelve hecho, creo que pasaron muchos problemas, administración y cosas por ese. por esas cosas. De hecho, hay que Sí. decir que esto también tiene que ver hasta cierto punto con Lexi, porque Lexi tenía contacto con los otros también, y por eso igual se empezaron a acercar más o menos a Roberto en algún punto. De eso sí también me acuerdo. De hecho, nosotros mm. teníamos la teoría de que, o sea, porque a Lexi en un tiempo la secuestraban mucho, y teníamos la teoría de que en algún punto Roberto iba a hacer algo, pero no pasó. De hecho, desde el día que se liaron y tal, no volvieron a verse, de hecho. O sea, como Hablaron que se una alejaron. vez. Hablar una sola vez y ya. No pasó más nada. Y yo creo que para mí acá fue como el término de la primera temporada de la Season 3. O sea, de la temporada 3 fue como la primera parte. Porque La primera parte. Sí. ahora viene Hay que algo, tener en cuenta que la Season 3 se podría decir que se dividió en dos partes, yo creo que 3, dos partes muy importantes. Bueno, si contamos el final serían tres. sí. Porque ahora viene No, yo- una parte donde empiezan a desencadenar dos dilemas bastante importantes en la vida de Roberto, que es la banda y el regreso de su estrella, Yaisa. pero mira, más que dos partes, yo diría más
más que 3 partes, yo diría 2 partes y media. Sí, Porque, bueno, o Oye, sea, Alex, pero... Ah, no, 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 sigue, sigue. sigo Creo con... que me iba a volar un pueblo. Ya, después te sigo. Y acá es cuando, o sea, esta parte yo creo que la vamos a resumir mucho porque esto nos da solo para un video. Así que vamos a decir, Sí, sí, empiezan las misiones, Yaisa se empieza como a dialogar de lo que ella vivió y de cómo llegó ahí, que ella no sabe. Pero Alex, o sea, Roberto sabe porque la persona a quien lo llamó para hacer todo eso le cantó una nana. Y esa nana es la famosa nana de Alexei. le silbó. es la nana que Alexei tarareaba cada que podía. De hecho, Que de hecho, sabemos oficialmente que esto, Alexei la salvó. Sí, sí, o Roberto no lo sabía en ese momento. Roberto no, pero todos los demás lo sabíamos. Ya la cosa es que Sí, Alexei la salvó, hablan de las cosas. Roberto también empieza a hablar con Noah de los sentimientos encontrados. Habla de la chica también que conoció hace mucho tiempo. Le cuenta qué pasó con Sidney, le cuenta qué pasó con Buffy a Yaisa. Mientras tanto siguen sí, la joyería, el plan para que Ari vuelvan. También venden a Alexei, que en ese rato pusieron una recompensa por él para que FTP, o sea, FTP, nada que ver, todavía no eso. Para que Spectro viniera por todavía. Alexei. Hay que sí, decir una que no, trampa para que Ari volviese y la pudieran rescatar, entre comillas. hay que decir que mientras pasaba todo esto, Buddy fue secuestrado. Y mientras que él De fue esa parte no me secuestrado, acuerdo. Buddy fue secuestrado. Y por eso está el famoso meme de la joyería. Porque Buddy fue secuestrado, Buddy. Y lo que él hizo fue Ujú. cargarse a uno de los jefes de Espectro, pero murió. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Y esa fue Sí, una, se fue como un héroe. se fue como todo un chat. Se fue siendo un gigachat supremo. Sí. Mientras tanto, mientras que pasaba todo eso, también vuelve Ari, empiezan a decir las cosas como son. Y mientras que vuelve Ari, le cuentan el plan porque Ari al principio vino solo por una vez. Vino y se tuvo que seguir haciendo misiones. Sí, pero Por, esta vez en libertad, entre comillas. O sea, ahora sí, tenía el contacto de lo que necesitaban. sí. Y ahora es cuando también viene un declive, que es cuando a Yaisa le cuenta que tiene sentimientos por otra persona. Que nosotros pensamos en su momento que era Sara. No, ya va, espera. Yo lo rezaba, yo lo Yo, rezaba. Pensamos que Que esos sentimientos eran por Sara. Yo rezaba que fuera por Sara. Porque no o sea, encontraba sentido de que fuera por Noah. todos sabíamos que era por Noah, pero queríamos creer que era no, por Sara. Queríamos creer que bueno, fuera por Sara. yo no, yo quería creer que era por Harper, pero bueno, en ese momento creo que Harper ya estaba seca. Harper estaba seca hace Harper ya como... llevaba 50 meses muerta, Y pero no bueno. chiste. Ya, Pero, y acá es cuando empieza el desenlace final. Yaisa pierde la memoria. Vuelve Frank. no, 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 perdón. no, Harper Vuelve ya, Frank. pierde la memoria más tarde. Sí, vuelve Frank. No, no, pierden la memoria casi al final. Sí, pues por eso. Sí. Vuelve Frank. Tiene problemas con Yaisa. Frank sí perdió la memoria. Sí, pues, pero ahora viene lo No, no, importante. no es que perdió la memoria, es que como que desarrolló una doble personalidad. Y acá viene lo Estaba importante. como se fumó algo. Ya, wait, Sí. wait, wait. Y acá fue cuando Roberto le confiesa a Noah lo que siente, pierden la amistad, hay un Roberto roto, un Roberto que no se siente acompañado por nada, y Noah le dice que le vale pico prácticamente, que es una persona más, que va a seguir trabajando con él, pero ya no lo considera un amigo. Nunca lo consideró un amigo desde que entró ahí y le empieza a decir muchas razones, y donde Roberto también le dice sus verdades, le dice que si no fuera por ella, por él no estaría donde está, si no fuera por él no seguiría viva, si no fuera por él, Alexei no la protegería, si no fuera por él, hubieran pasado tantas cosas que ella no estaría donde está. Si fuera por Sí, ella, ella literalmente lo hubieran matado a él hace rato. Si no fuera por él, ella hubiera tenido que matar a una persona, aún ella no queriendo. Entonces empezó a decir como tantas que verdades dijo, de lo que él hizo por protegerla, que literalmente yo me acuerdo que Noah no se lo tomó en serio. Dijo, ah, pero si no, tú no hacías nada. sí, o Literal, sea, básicamente. De hecho, es que esa conversación
pasa porque cuando Frank vuelve, Roberto, evidentemente, ayudando a su ex suegro en ese momento y a un amigo, porque Roberto y Frank son amigos, este, por tratar de ayudarlo, fue a la casa de Noah a que Frank, pues, no que intentara recordar esa casa, pero simplemente fue a darle para que se diera una ducha, pues, o sea, un normal, pues, ayudando a su amigo. Pero ¿sabéis Pero cuál? evidentemente Noah está, pues, o sea, no es que esté traumada como tal, No, pero está sí tiene traumada. como cierto repelús a Frank. O sea, Porque recuerda que tiene, Frank mató a su amigo, mató a Didi. Y Didi era amigo de Noah, claro. ahora Entonces, que me acuerdo. Noah evidentemente se enoja con él, lo saca de la casa, que se nos olvidó decir eso, que lo bota, literalmente lo bota, Y se pelea con y, y Roberto. ahí cuando entra esa conversación, ya es donde dices tú que Roberto le dice sus verdades también a ella, Y, que ella, que él hizo muchas cosas por ella y que ella se aleja de él porque ella quiere, porque perfectamente podría arreglar las cosas y puede seguir tal como antes, posiblemente, pero ella se aleja de todo, se aleja de todo y no solamente de él, sino de toda la organización, porque solamente se la pasaba con Jax y cosas así. y de hecho, ahora se ve un punto muy clave que fue cuando empieza el último trabajo. Empieza el último baile de Ildefonso DiCaprio y Ariadna Luna. Que para mí Pero fue el mejor rol de... no nos falta FTP o como se llamara. No, o sea, que es que O la sea, cosa es que FTP acá yo no tenía mucha relación con Roberto como tal. Piensa en eso. habían hablado No, no unas habían hablado. 5 veces contadas, Hab- 5 ha- veces contadas Habló habían por hablado más o primera menos. vez. ¿Te acordáis el día que les dije del donde pasan a ser nombre de Alexei? Ocupan el nombre de Alexei para que llegue Ari. Esa es la única vez que hablan. Y no, él no habla, hablan los demás. Porque ahí es cuando estaba Sí, Cero, ahí estaba Cero, Sí, po, liderando. Cero estaba. Bueno, creo que realmente creo que la única persona que sabía que era FTP era Jill. Sí. Pero eso viene después, si todavía no llegamos a eso, por eso te digo. Si ahí era como la mafia, que nadie sabía nada de ellos. Sí. De hecho, ahora sí, viene de hecho eran los originales. sí, por eso ahora Ujú. viene lo de el último trabajo que fue, tú te sabes quiénes participaron, pero yo creo que fue el mejor rol a gran escala que he visto. Sí. Y hay que tener en cuenta que de hecho, durante el tiempo de FTP, hay alguien que regresó a la ciudad con otro nombre. Sí, pero eso es más adelante. Todavía no Sí, llegamos a pero eso. más adelante. Sí, Y Ese, de eso no lo hecho, sabe Fola. O sea, Roberto. ese es perfectamente el mejor rol del web. Para mí, Es el mejor rol del web. sí. Y es que también depende de cómo veas si puede ser el mejor rol de todos los waves. Yo creo que no. Yo creo que Yo creo que está un está a la cloncito altura, por debajo de otro, yo, pero yo creo que está a la altura del top 5. no, top 2 top 3 seguro, No, yo pero digo top top uno 5. no sé. Pero bueno, Top 5 porque yo sí digo que los 5 que están en el top pueden ser cualquiera, no, pueden estar cualquiera en cualquier lado. Pero eso yo creo que sería para otro diálogo. sí. O sea, en el Y que esté bueno, metido Roberto, obviamente. sí, y bueno, ahí es cuando después de eso ajá, viene la muerte de Hilde y Dari. Ahí se reencuentra otra vez con Sara porque, claro, por razones muy obvias, Sara y Ari no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, ajá, Sara hay se un quedó reencuentro. protegida por FTP. Sí, por Lore. Sí, por Lore. Entonces, ajá, se reencuentran, evidentemente le da ajá, pésame, todo eso, le abraza, le dice que no, que va a estar para ella, que tal, lo típico. Después empieza la última reunión de ID, que es cuando todos se medio despiden, porque ajá, muchas, por ejemplo, Axel se va a Alaska, que Alaska, en verdad no, o sea, se va a Alaska, sí, pero se va a hacer a
formar parte del espectro Hacer una misión. para destruir la organización por dentro. Sí. Entonces, el único que lo sabe es Roberto. Sí, También de hecho, eso, el único que le dijo fue Roberto. sí, de hecho Entonces, acá se separan en tres grupos. Los que se quedan, el que va a hacer una misión y los dos bastardos que no hacen nada y se van a disfrutar su vida. Perdón, sí, no Con dije su bastardo. pinche pato. Perdón, no. Dos personajes que no me gustaron las cosas que hacen. eh, Que esto es un video para YouTube, se me Que van olvidó. a disfrutar su vida con su pato. Sí, sí. pero bueno, y después de esa reunión viene una conversación con Jaisa, porque de hecho el día que muere a Ildi y Ari, Roberto le dice a Jaisa, mira, porque Jaisa ya los conocía, o bueno, los conoció ahí mismo, pues en ese mismo wave, y le dice, y sabía lo importante que era para Roberto. Entonces Roberto le dice a Jaisa, oye, mira, se murieron estos dos. Y Jaisa le responde de la forma más seca posible, Ok, que le dice, o sea, literalmente fue así, fue ok. O sea, literalmente le dice, ok. lo siento mucho, pero ahora mismo no te puedo ayudar. O sea, fue de la forma más seca, que era para que Roberto literalmente la bloqueara ahí. Todos estamos de acuerdo que Fola aprecia demasiado a los PJs de Laurita como para hacerlo. Pero No, hubiera sido Roberto cualquier no lo otra sé, ya me... PJ. Ya, después de eso viene los Winchester. O sea, De hecho, ahí viene un poquito, o sea, esos tres capítulos que hay ahí son como de relleno, o sea, un por eso te poquito digo. ahí. Y de acá también empiezan a hablar, o sea, Roberto empieza a hablar más con FTP, que eso se me olvidó decirlo. Que desde el momento en De hecho, que antes de lo último que hablaron con Alexei, empezó a conocer a FTP, empezó a saber de ellos más allá, porque Sara empezó a formar parte de FTP. Sí, y empezó a relacionarse más con Alexa, con Siena, que no sabía que eran de FTP. O sea, Roberto no sabía que era de FTP, pero de hecho por pedido de Axel, porque Axel antes de irse le dice que bueno, Que que se relacione un poco más con la gente del bar, porque sospecha que la gente del bar, o no toda la gente, pero alguna de dijo, esa no, gente, y de hecho dijo que se quedara con ellos, pero que tuviera cuidado al mismo tiempo. sí. Entonces empieza a relacionarse más con ella, con la gente del bar, con Jill, que ya sabía que era parte de FTP, con Alexa y Siena, que no sabía que eran parte de FTP, pero eran amigos. Sí, Y empieza a conocer a K, creo que también era otro ahí del bar. Y bueno, Acero. se empieza a relacionar con esa gente. Sí, de hecho hay que decir que en estos momentos, se me olvidó decir, hasta antes de la pelea con Noah, él vivía con Noah. Después de la pelea con Noah empezó a vivir con Yaisa. Y después de la pelea con Yaisa, que es lo que viene ahora, ¿por qué? Porque Yaisa en un momento le dijo, ¿a quién preferís? ¿Quedarte conmigo o te puedo ir con Alexa? Empezó a tirarle como esos palitos, en los Sí, porque cuales... en esos momentos estaba la cosa tensa también con Yaisa, porque Yaisa se notaba que quería estar con Roberto, pero Roberto, por lo menos Fola quería dar a entender que Roberto había pasado la página, Y que de hecho, Roberto pasó página y que lo hizo realmente. y Y fue el día que también fue conjunto con Alexa, por eso le dijo eso. Porque fueron a jugar tenis y los dos iban demorados con Blanco. Por eso le dijo eso. sí, porque estaba celoso. Sí. Después Yaisa se enoja y acá también tenemos a Kaipo. ¿Cómo era? El japonés. A Katsuo. Katsuo también habla con él y le dice que cualquier cosa puede contar con él. Porque era como el encargado de una discoteca y todo eso. O algo así me acuerdo. No estoy Sí, tan seguro. un restaurante. Después Y bueno, empiezan a ahí relacionarse empieza, más con Alexa. sí, y ahí empieza una cierta relación de cierta tensión, entre comillas, porque sí, se empieza a relacionar más sobre todo con ella y como que empiezan a haber sentimientos reales, Sí. se podría decir. Que no fue algo como tan escrupuloso como lo demás, como las demás relaciones, que yo creo que igual eso nos da para un video. Para unos cuantos videos hablando de las relaciones de Roberto. Solo de las Fue, relaciones. fue, fue como
poco a poco, cocinándose a fuego Yo lento. creo que la de Alexa fue la más real. Desde mi punto de vista fue la más real y la que literalmente fue random. Sí, fue como random y real, porque realmente Alexa estuvo ahí, lo ayudó en ciertos momentos. Coño, es que literalmente le dio hasta permiso para vivir en su casa, Pero entonces es es que que, todavía no llegamos a eso, así que tranquilo. sí, pero Porque lo ahora que quiero viene la decir, parte más importante, que fue el secuestro de Sara. Yo creo que también fue una de las cosas que puso conflicto principio y fin. puede ser, o sea, estuvo ahí, el secuestro de Sara fue un poco random, y creo que, o sea, fue importante, pero creo que se pudo haber hecho mucho mejor. O sea, yo siento que no. O sea, por parte de Roberto no. Por parte de Roberto hizo todo lo que pudo para encontrarla, la encontró, pero el que se equivocó ahí fue Jota. Sí, Porque, porque claro, secuestran a Sara. Axel, que no sabíamos nada de él, Axel lo llama y le dice, oye, mira, la encontraron. protégela. Roberto, evidentemente, sí, o sea, le dice eso, que la encontraron, Y de hecho, que él llamó a todos y el único que le contestó fue Jota. sí, llamó a todos Sol y a Jota. Y Sol no podía porque estaba con la esposa, no sé haciendo qué, buscándola creo que por otro lado. Y él se fue con Jota a buscarla. La cosa es que él, desde el principio del video, estaba donde iban a estar. Sí, es que no, yo recuerdo que él había llamado a Sol y Sol le dijo, ok, mira, haz esto, vete con Jota, ve a las aerolíneas, busca un helicóptero o algo para ir a buscarla. Sí, Entonces, ajá, todo esto, Jats no respondió, no, no a mucho. tampoco. Y bueno, Body, evidentemente creo que ella ya estaba muerto, Hace creo. mucho rato, hermano, eso fue antes que llegara Ari. Bueno, ya estaba muerto. Y perdón si me equivoco, pero Cruz todavía no llegaba, ¿no? No, Cruz, Cruz ya había llegado, Cruz ya se había ido. ya se había ido. Sí, fue el día que se murió esta gente, el día Sí, después que se murió. de hecho sí. Y De hecho, entonces solamente quedaban Sol y Jota, y y él, no y tenía el Roberto, contacto, y no tenía el contacto de FTP en ese momento porque no sabía las verdaderas identidades. Y Jill no estaba. claro, Que Jill era la que sabía de quién era y Jill no estaba, casualmente. casualmente. Entonces, ¿Por qué? Porque era la villana. casualmente no estaba, pero bueno, Caleide. No, no era Caleide, no me acuerdo quién era. entonces la secuestran y justamente cuando lo van a buscar el helicóptero para buscar a Sara y todo eso, pues da la sorpresa de que justamente está ahí, Estaba están ahí. ahí toda la organización con un montón de fusiles de asalto, enmascarados, Sara arrodillada, No, Sara no o estaba sea, arrodillada, estaba Sara y Jacob al lado. estaban todos ahí. Sí, Y ahí, bueno, lo evidentemente fusilaron. Roberto sale corriendo, bueno, corriendo, sale manejando durísimo, se choca. Y ahí lo que tenía que haber hecho era salir, levantar las manos. Sí. Pero J no, J salió y disparó de una vez. Sí, de hecho, en esto hay que decir que la asteropapaya. No, pues. ¿Qué? Me acabo de saltar a otro wipe. Te Ese es de saltaste como Luca. 5 webs. Ese es de Luca, ¿cierto? Te saltaste como 5 webs. Ya la cosa es que ahora lo detienen por obstrucción a la justicia. Que es donde estuvo como 4 horas preguntándole de qué pasó con esto, porque era normal, pues, si al final lo fusilaron, pero solo que lo llamaron después, no me acuerdo por qué, porque Fola se tenía que ir. No, yo recuerdo que No, pues lo habían fusilado como fue en el 5 mismo veces. directo, fue en el mismo directo, Sí, creo. sí, fue todo el mismo día, fue todo el mismo día. O Y sea, estuvo como 4 horas con los policías, una cosa así. sí, porque como fue al hospital 2 veces y las 2 veces fueron por disparo, la policía evidentemente lo empezó a investigar porque no es normal que, o sea, una vez, ok, 2 veces ya es raro. Sí. Entonces lo empezó a investigar y tal, y ahí es cuando lo retienen y ahí es cuando le empiezan a interrogar. Sí, y después viene Porque, cuando habló con FTP y le echó la no, choreada de cómo no podían haber protegido a no, Sara y todo eso. nos saltamos una cosa, que lo secuestran no solamente por lo del hospital, sino también porque FTP lo secuestra Ah, y sí, eso hace que haya una persecución con la policía
Y justamente se encuentra en otro tiroteo, pero esta vez con los de FTP y la policía. Y los verdes creo que también estaban por ahí. Sí, es que por eso te digo, fue un enredo eso. O sea, fue una locura que no lo entendió nadie. Pero Sí, bueno, después le empieza a ah, hablar con FTP y le echa la culpa de FTP. Y acá todavía no empieza. Después le cuenta a Yaisa que se enamoró de Noah. Después entra al Whistle News con Aglox, creo que se llamaba el loco del personaje, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje. entró a... Ya va. A Whistle News, ¿no? Sí, entró a Whistle New con... ¿Jackie? Jackie o algo así creo que se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Un La loco cosa es ahí. que Pero mientras que bueno, empieza, esto es como en la parte de relleno. Y se va a vivir con Yaisa, pero al mismo tiempo duró 3 capítulos viviendo con Yaisa y se va. Porque Yaisa sí. De pierde. hecho, nunca se fue de... O sea, nunca se fue de la casa de Jaisa hasta este momento. Sí, Siempre estuvo en esa casa. sí. Entonces, lo que pasa es que Jaisa se había ido porque Jaisa pensó que Roberto ya la había olvidado y todo eso, Y en su y viaje ese perdió fue, la memoria. no, todavía no, Ah, no, pues después más llega con adelante, el abuelo. Llega con el abuelo y el amigo. y el amigo, El amigo. claro, y el amigo, Era Lai. porque, claro, Jaisa le había mandado un video a Roberto diciéndole que, mira, me alejé para olvidarme de ti, o por lo menos no olvidarse de él, sino como que despejar su mente y pasar página, y parece que hizo todo lo contrario, Sí. volvió peor. Y ahí Entonces, viene cuando se empieza a relacionar también más con Alexa, le cuenta de sus desamores, de lo que está viviendo. Y Alexa le la empieza a relación con contar Alexa más. se desarrolla todavía más, y Sí, todavía se desarrolla también la relación de amistad que tiene con Siena, con la hermana de sí. Alexa, Y acá también que es cuando empiezan a irse todos los demás po, de la organización. Se va Sol, se va Jota, vuelve Larry para irse de nuevo. eh, sí, o sea, ahí fue un descontrol total, ahí este punto del rol ya es un rol más errático, o sea, es muy raro, entre es comillas. como, O sea, creo que yo creo que el, Yo creo que es un gran problema de este güey. yo creo que eso, no creo que es el problema, yo creo que es el spin-off. No, no, o sea, es como, o sea, no problema, pero es como que, como que le hace falta algo. O sea, sí, no. Porque es como la calma después de la tormenta, o sea, es como que pasó todo, pero todavía falta que pase algo, porque Sara todavía está ahí, o sea, bueno, todavía está ahí, no, todavía está secuestrada, pero es que como que se olvidaron de eso porque no lo vuelven a tocar, o sea, es muy raro. No, No, es que no sé yo me acuerdo que en este momento fue cuando también, o sea, por otra parte, eh, a- a- o sea, por otro lore, sé que Axel empezó a tomar el control de la organización por cierta parte, mientras que por otro lado, Sara logró hacer un cambio en Jacob en el momento que estuvo con ellos. Y ahí fue cuando FTP se tomó como el rol como tal. Y ahí fue sí, también pero cuando bueno, era el cumpleaños de Fola, de Roberto. Y, y ahí, o sea, antes de eso ya se fue a vivir con Sara, o sea, con Alexa y Siena. Donde ahí fue sí. también donde le confesaron quién era, en este caso, Alexa, que es el capítulo de las máscaras, donde ella se saca la máscara y le confiesa todo. Sí, que es el día después del secuestro de Sara, que ya le dice de una vez por todas a Roberto que ellos son FTP. Y ahí empieza como a contarle Y más cosas de sí mismo, empiezan a hablar, a sí, cómo como que, crecer. ¿cómo se dice? No sé cómo La se dice calma, esa la calma. palabra. No, la calma no. Bueno, empiezan a tener más confianza el uno del otro. Ya, sí, sí, te entiendo. Hay que decir que en estos momentos ya es como el final del final, porque acá Fola tenía la decisión de cambiarse server. Que yo siento que esto ya, para terminar nomás, porque yo ya creo que no hay nada más que decir. Su relación con Alexa llegó a un punto en el que se veía tan bonito junto, era tan natural, pero Fola lo obligó a cerrarse de esa manera, yo siento. Me va a doler toda la vida, pero, o sea, sí, la relación con él había llegado, bueno, no había llegado como tal, porque nunca habían, Sí o sea, no, oficializaron, no se oficializaron, creo que pero sí. sí había algo, sí tenían algo, Y de y hecho, de hecho,
Alexa es que le iba a hasta duele verlo oficializar. porque En el capítulo sí, final, Alexa le iba a oficializar ella a él y él le dice, no, me quiero ir, me sí, voy o a ir. sea, es que duele verlo y todo, porque literalmente iba bien, Alexa era bueno, parecía ser una pareja bien porque, coño, estuvo ella siempre para él, lo ayudó en muchas cosas, él a ella también, entonces era bien recíproco, todo, o sea, parecía perfecto, pero, o sea, fue tan así que fuera, no sé, o sea, es como que no podía frenarlo tan de repente y decidió esperar al último momento para simplemente, Poder eh, frenarlo. Que de hecho hay que entonces, decir que esto fue justo antes de que él tomara la decisión de cambiarse al server de... ¿Qué se cambió justo un server? No me acuerdo cuál. creo que Overlife no, No, Overlive no era. eh, no me acuerdo cuál era, No se fue al que se estaban yendo todos, que no me acuerdo el nombre. no sé por qué está en el canal de Oscar Pro. Oye, recuerda que esa proyección no la ve la gente. Ah, 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 bueno, disculpa mío. ¿Cómo se llama ese? El origen, no, el origen. no, no se fue. Ah, sí, pues se fue a Origen. Origen, O creo que no, sí. origen. Creo que es, ahí dice, ¿no? Pero esto no me acuerdo si fue antes o después. No, eso fue después, creo. No, 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 lleva. No, sí, eso sí es el origen, creo. Pero esto es... Espérate, espérate. Esto está raro. Pero me acuerdo que se fue a otro server y empezó a rolear de chill y duró 2 días. Sí, estuvo como una semana Y que dejó de rolear. no, o sea, una semana que estuvo roleando civileo full, total, tranqui, O sea, ni tanto porque pero, ya tuvo contacto con mafia, no sé, quedó la... Hasta estuvo en la sí, o sea, Yakuza, llegó la Yakuza. sí, tenía contacto con una banda ahí rara de Train, creo, Sí, y de hecho, el primer día le llega una llamada de Alexa, justamente, que le dice que encontraron a Sara sí. y que todo se volvió más peligroso y que no sé qué y tal, Y él lo pero al ignora. final no llegó nada. Y él lo ignora. Fola haciendo fola. Total que ese es como el resumen de la temporada. Porque ya después Un poco viene el antiguo. lore del Logan y todo eso, pero eso ya es como cuento aparte. Sí, ya. Entonces, el resumen es un poco por encima, tampoco alargarlo tanto porque ya nos pasó, ya habíamos grabado este video antes, pero simplemente no, Alargarlo tanto, 1 hora y 2 minutos. Y con el Yal dormido. literal, ya se veía a mitad del video. Pero bueno, Yal se durmió a la mitad del video. Empezamos siendo tres, quedamos siendo dos. Simplemente, como en el propio mundo. Así que pero yo bueno, creo que hasta por acá este video. Muchas gracias a todos por ver este video. Orgulloso de este resumen que no va a ver nadie. Porque lo verán, literalmente lo es verán dos nosotros personas hablando. contadas y somos nosotros. Sí, Eh, pero bueno, también acordar, este es el video resumen. La siguiente parte va a ser el video el- analizando un poco más a fondo lo que fue el wipe, de lo que pudo haber sido y qué cosas hubiéramos cambiado o qué hubiera pasado para que mejorara. eso, eso, eso. Así que pueden dejar su like, suscribirse. Y bueno, eso. Nos vemos la próxima. Adiós.